Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidos. Hoy el tema es autoconocimiento para que nos vamos adentrando a conocer cómo surgen, cómo se van estructurando posiblemente los miedos. Para eso quiero que nos remontemos hacia la edad del nacimiento, esa edad donde, ese año cero donde viniste al mundo y donde no tenías el nombre con el cual te identificas ahora, que en este caso de este servidor. Entonces, hasta que me convencieron de que yo era Juan, tal vez a ti te convencieron de que eras Claudia, María, Pedro, bueno, etcétera, etcétera. Y en ese instante de nacer, ese ser totalmente puro, pleno, dichoso, gozoso, contemplativo de todo lo que está conociendo, expectante, observando, participando de la vida, sin ningún tipo de compromiso, simplemente volviéndose presenciador de todo lo que acontece, y lo que acontece sucede sin su interferencia. Pero luego se empieza uno a identificar con un nombre, se empieza uno a identificar con otros elementos, como en la medida obviamente que va creciendo, con el que naciste en Bogotá o que naciste en Barranquilla o que naciste en Cali. Entonces que decir ser hincha del Junior o del Santa Fe Millonarios o del Cali el América o el Tuluá, qué sé yo, te empiezas a identificar con ciertas cosas, te empiezas a identificar, te empiezan a definir que eres católico o que tal vez eres budista o que no crees en Dios, y tú empiezas a recibir esa influencia. Que si eres hombre o si eres mujer, te puedes peinar así, asá, te puedes perforar o no los oídos, que tienes que saber bailar si naces en Cali. También estás teniendo tus vivencias, tus experiencias de aprendizaje, donde a veces tal vez surgirán castigos, castigos como resultante de un mal comportamiento, quebraste algo, no hiciste la tarea, le pegaste a otro niño, y sigues creciendo y tu cerebro cada vez recibe más información de maestros, de noticias, de pastores, hoy en día de influencers, de gente que te dice que está bien, que está mal, noticias asustadoras de crímenes, noticias asustadoras de la situación mundial, de que sabes que estás estudiando y los índices de desempleo van hacia abajo, y tú empiezas a crearte, a vivenciar la vida, es decir, a generarse una identidad en la que esa identidad la está construyendo eso que estoy aprendiendo, eso que se está sobreescribiendo, como en esa especie de formato que traías en blanco, formato en el que antes de que apareciera eso, te identificaba como un ser totalmente puro, y ahora tú estás recibiendo una información que se sobrescribe todo eso, información que hace que tú te vuelvas quizás ingeniero, donde tú marcas la tendencia de algún deporte que te gusta o algún hobby, empiezas a tener responsabilidades, em- si empiezas a trabajar las responsabilidades de tu cargo, las responsabilidades si eres padre, las responsabilidades de un ciudadano, las responsabilidades del ejercicio profesional, empiezas a asumir unos compromisos, que si eres novio, que si eres novia, que si eres un representante de la comunidad, que si te vuelves un consejero, la gente se hace también otra idea de lo que tú eres. Y todas esas cosas que nos van estructurando, pues empiezan a formar parte de uno, y uno sin saber toda esa información está allá, más la que seguimos acumulando, más esta que están recibiendo ustedes ahora. Y toda esa información se vuelve como un banco de datos, y ese banco de datos pues es lo que está allí como a la expectativa de todo para poder resolver todo aquello que está aconteciendo. También entonces aprendes en este proceso de crecimiento, tal vez, y hasta te preguntas, y hasta tal vez sigues indagando, un concepto de Dios, ya tienes quizás una convicción política, en caso de Colombia, de izquierda, de derecha o de centro, o de ninguno,
empiezas a asumir una definición de lo que es concepto de muerte. Óigase bien, una definición. Un concepto de que las cosas sí son sí o no, o un concepto de qué es lo que debo ser como ciudadano. Un concepto de qué es la felicidad. Y todas estas cosas se aprenden con palabras, es decir, las palabras que definen cosas, palabras que definen qué es la felicidad, por ejemplo, palabras que definen eh, mi convicción política o religiosa. Y cada que yo pareciera que me vinculara con aceptara una ideología de estas, un concepto de estos, pues lo que hago es, dentro de un gran banco de ideologías, lo que hago es que acepto este pedacito. Dentro de todos estos componentes políticos, acepto este pedacito. Dentro de todos estos componentes sociales, soy del estatus tal y acepto más este pedacito. Soy hombre, entonces acepto este pedacito. Entonces, mi vida está totalmente restringida en un campo de acción donde yo me siento bien si aquello que yo percibo en la cotidianidad, en mi día a día, es acorde con lo que yo he guardado de conceptos de qué debería de ser, de qué es lo correcto que debería de ser, de cómo deberían de ser las cosas. Y cuando no están dentro de ese patrón aprendido, pues es difícil aceptarlo. Es difícil aceptarlo que si nací con pipí y el hijo nació gay, pues no debe ser. Difícil, más difícil aceptarlo. Más difícil aceptar que triunfe si yo soy de derecha, que triunfe izquierda y al contrario. Entonces, tenemos la razón los que pensamos de este pedacito, los que piensan acá. Y la vida no es eso, porque la vida no es de palabras, la vida no es de definiciones. La vida no se puede resolver con lo aprendido, con lo memorizado. La vida todos los días nos trae planteamientos diferentes. La vida hay que resolverla con lo que tenemos hoy, no con lo que la mente ya está grabado y quisiésemos que fuera, no con el condicionamiento que recibí, consciente o inconscientemente. Condicionamiento de qué tipo, político, religioso, de ideología. Y dentro de tantas cosas, si hay algo en lo que los dueños del mundo han sido expertos para con la humanidad, es la necesidad de generar miedo. A través de las guerras, a través de los medios masivos que nos muestran los crímenes, los robos, las violaciones, los maltratos, los acosos, las traiciones, el mal obrar. Y todo eso va quedando en nosotros. Entonces, de haber visto tantas películas que son manejadas por los mismos dueños de los medios, de haber visto tanta novela, de haber escuchado tanto tipo de cosas, en mi mente hay mucha información relacionada con el miedo, mucha información relacionada con el condicionamiento. El asunto es que yo creo saber tanto la verdad que creo que lo que yo pienso es lo correcto. Viene una gran paradoja que valdría la pena considerar y es, ¿será cierto que aquello que yo defino por correcto es lo correcto? ¿Qué tal que yo haya aprendido mal? ¿Qué tal que eso que yo defino como correcto sea correcto limitadamente? ¿Qué tal que deba reaprender? Porque todo eso que he aprendido, lo aprendí mal, me lo enseñaron mal, ya está descontextualizado. Yo no puedo ser un presenciador de la vida, del aquí y el ahora, de la verdad, de lo que está ocurriendo, si en todo momento esto que estoy observando le estoy poniendo una interferencia contaminada y absurda que son esos conceptos viejos.
De ahí, entre otras cosas, por eso es que surge la dualidad. Aquello que es frente a aquello que debería de ser. La verdad no es ni de izquierda ni derecha, ni de positivos ni negativos. La verdad es una. Y si tú aceptas la verdad, logrando contener todo ese condicionamiento, toda esa base de datos, dejándola como en stand-by y observando las cosas tal cual como suceden, sin contagiarlas de eso, vas a sentir una gran calma. Vas a volver a aquello que uno de los maestros, como Jesús decía, volverás a ser como niño. No habrá juicio sobre aquello que estás observando, y lo que estás observando te estará maravillando, y te estará maravillando porque es novedoso, es puro, es fresco, no está siendo sujeto de la inferencia del condicionamiento que ya tenemos. Entonces muchos miedos no son miedos reales. Son situaciones de miedo que están alojadas allí y que cada que observamos una situación, entonces surge ese miedo. Porque realmente, es decir, la mayoría de los miedos no obedecen a una realidad. Que le tengamos miedo a un oso, a un tigre, eso es natural. Y ese miedo es bueno, nos pone en alerta. Pero que le tengamos miedo a la oscuridad, a salir a la calle, a un castigo divino, a que si yo vuelo se cae el avión, a que voy a fracasar. Todos esos miedos no caben sino en tu mente y son el resultado de todo ese condicionamiento. Entonces no podemos seguir observando la vida desde allí. Tenemos que aprender a dejar eso a un lado. Y eso que has aprendido, eso que te identifica, no es que sea malo. El asunto es que ahora tú crees que eres eso y solo eso. Eso podrías llegar a administrarlo de tal manera que lo puedas dejar a un lado y observar la vida tal cual y como es. Preciosa, perfecta. Vivenciar con total asombro, con total pasión y entrega aquello que está aconteciendo. Entonces, hace necesario este planteamiento que revisemos, porque tal vez nos estemos limitando nosotros mismos y ese potencial con el que vinimos no lo estamos desarrollando, porque le hemos sobrepuesto una cantidad de pensamientos, una cantidad de creencias, una cantidad de elementos que entorpecen la verdadera visión. Todo ese mismo condicionamiento es el que nos limita a ver la verdad. Sin ese condicionamiento estaríamos muy cerca de una verdadera espiritualidad. Porque sin eso, sin ese condicionamiento, no existiría el concepto de amor como resultante de un te amo porque me amas. Tú serías parte del amor universal, que da el todo por el todo, que no vuelve del amor un negocio, un intercambio de porque me quiero, te quiero, me quieres, o porque me quieres, te quiero, o porque te doy, me das, o porque me das, te doy. Eso es sucio, es comercializar el amor. El amor se da porque se da, pero el amor no puede, es muy difícil ser explicado con palabras, porque la palabra limita mucho a la realidad para poderla explicar. Estamos viviendo a punta de definiciones y la vida no son definiciones.
Es difícil definir lo que se siente en el abrazo. Es difícil definir lo que se siente en el placer de tomarse una bebida muy tranquilamente. Muchas cosas surgen, entre ellas las enfermedades, pero estamos hablando desde el miedo, surgen de esa inferencia de lo que hay en la mente frente a lo que está aconteciendo. La vida no es una integral, no es una derivada, que si de una cosa depende la otra. De que si aprendo, seré feliz, de que si tengo, seré feliz. Es más, esto siempre lo he dicho yo, este no es un canal para que tú tengas muchos me gustas o para que ganes dinero, para que crezcas económicamente, no. Porque ese es el objetivo más superfluo. Esto está diseñado más para que tú obtengas aquello que tú crees que obtendrás con dinero, que es tranquilidad y paz. Para obtener tranquilidad, paz y felicidad, pero no necesariamente a través del dinero. Porque conozco muchos adinerados que no tienen esa tranquilidad y esa paz. Seguiremos profundizando en estas herramientas de autoconocimiento, porque ya vas viendo que el miedo tiene una razón de ser y es que tal vez yo mismo lo estoy creando. Si el miedo fuera universal, cuando yo estoy frente a una araña y siento mucho pánico, la persona que está al lado mío también debería de sentir el mismo pánico. No, es porque una persona interpreta esa percepción, la contamina con ese condicionamiento de una manera diferente a que lo hace la otra. Y tal vez lo que no es ni que la una persona y la otra tenga razón. La razón la vamos a descubrir y es entregándonos a percibir ese animalito que está allí, diría yo, percibirlo con los 5 sentidos, sin la inferencia de la mente. Y en ese instante, allí sí estaremos viviendo aquello que manifiestan tanto, el aquí y el ahora. Un abrazo enorme. Namaste.